Seguramente te has preguntado sobre las tierras raras. ¿Qué son y por qué China domina el mercado mundial? Las tierras raras son 17 elementos químicos esenciales para toda nuestra tecnología. Y China controla el 90% de su procesamiento porque ejecutó una estrategia silenciosa de 40 años para asfixiar a sus competidores occidentales. Ahora mismo, las alarmas se han encendido en Bruselas. En los pasillos más restringidos de la Unión Europea se acaba de activar un gabinete de crisis de alto nivel. Los líderes occidentales han comprendido que el monopolio de Pekín sobre estas sustancias ya no es solo un monopolio comercial, sino un arma geopolítica activa. La tregua secreta con el gigante asiático tiene fecha de caducidad y el reloj avanza implacable. Para entender la gravedad de la situación, debemos repetir la pregunta clave. Tierras raras. ¿Qué son y por qué China domina el mercado mundial? No estamos hablando de petróleo ni de oro. Hablamos de los componentes invisibles que hacen que tu teléfono encienda, que los coches eléctricos rueden y que los sistemas de defensa de la OTAN funcionen. Sin ellos, la industria tecnológica moderna simplemente deja de existir. A partir del próximo mes de noviembre del 2026, Pekín aplicará un decreto sin precedentes. Cualquier tecnología fabricada en el mundo que contenga apenas un 0,1% de tierras raras procesadas en China necesitará una licencia explícita del gobierno comunista para poder venderse. Además, han prohibido categóricamente que sus minerales se utilicen para fabricar armamento militar de Occidente. Para Europa, que importa de China el 98% de estos materiales, la situación es un suicidio industrial. El gran apagón tecnológico está a la vuelta de la esquina, y la guerra silenciosa por el control del futuro ya tiene un claro ganador. Para entender cómo un puñado de minerales puede poner de rodillas a superpotencias enteras, primero debemos desvelar el secreto mejor guardado de la tabla periódica. Cuando la ciencia habla de tierras raras, no se refiere a un tipo de tierra extraño que se encuentra en un solo rincón del planeta. De hecho, el primer secreto de este sistema oculto es que no son raras por su escasez. Elementos como el cerio o el neodimio son más abundantes en la corteza terrestre que el oro, el plomo o la plata. Su verdadera rareza radica en su comportamiento químico. Estos 17 elementos poseen propiedades magnéticas, ópticas y luminiscentes únicas en el universo conocido. Son los responsables de que las pantallas de nuestros teléfonos brillen con colores ultra nítidos, de que los discos duros almacenen terabytes de información en un espacio milimétrico y, sobre todo, de la creación de los imanes permanentes más potentes del mundo. Sin el neodimio o el disprosio, los motores de los coches eléctricos perderían su potencia, las turbinas eólicas no generarían electricidad, y los radares de los cazas de combate más avanzados del planeta quedarían completamente ciegos. Son, literalmente, las vitaminas de la industria moderna. Pero si son tan abundantes, ¿por qué dependemos de un solo país para conseguirlas? Aquí es donde la utopía tecnológica se convierte en una auténtica pesadilla geoecológica. En la naturaleza, las tierras raras nunca se encuentran puras ni concentradas. Están dispersas en proporciones minúsculas, mezcladas de forma caótica con otros minerales y muy a menudo unidas de forma natural a elementos radiactivos y peligrosos como el uranio y el torio. Extraerlas requiere un proceso industrial brutal. Para obtener apenas 1 kilogramo de neodimio puro, es necesario triturar, procesar y filtrar toneladas de roca sólida. Este proceso exige sumergir el mineral en piscinas gigantescas de ácidos altamente corrosivos y disolventes tóxicos a lo largo de cientos de etapas de purificación. El resultado de esta alquimia moderna es un cóctel de residuos radiactivos, lodos ácidos y gases tóxicos que destruyen de forma irreversible el agua, el suelo y el aire de las regiones donde se procesan. Durante décadas, Occidente prefirió desentenderse de este trabajo sucio. Las estrictas normativas medioambientales en Europa y Estados Unidos hicieron que procesar tierras raras fuera una actividad económicamente inviable y políticamente inaceptable en suelo occidental. Los gobiernos democráticos decidieron externalizar la contaminación al patio trasero del mundo, cerrando sus propias minas y entregándole en bandeja de plata el monopolio del refinamiento a una nación
que estaba dispuesta a pagar cualquier precio ecológico con tal de controlar el futuro. Esa nación era China, y su jugada maestra acababa de comenzar. Para comprender cómo China logró arrodillar tecnológicamente al resto del planeta, debemos viajar en el tiempo a 1987. Mientras Occidente celebraba el inminente colapso de la Unión Soviética y se obsesionaba con el petróleo de Oriente Medio, en Pekín se diseñaba una estrategia silenciosa a 50 años vista. Fue en ese momento cuando el líder chino Deng Xiaoping pronunció una frase geopolítica que hoy resuena como una profecía de guerra. Oriente Medio tiene el petróleo, China tiene las tierras raras. No era una simple observación, era una declaración de intenciones. El régimen comunista comprendió antes que nadie que el control del siglo XXI pertenecería a quien dominara las materias primas del futuro. China poseía el mayor yacimiento del planeta en la mina de Bayan Novo, pero su verdadera genialidad no fue extraer el mineral, sino manipular el mercado global mediante una estrategia de estrangulamiento económico. Durante los años 90 y principios de los 2000, el gobierno chino subsidió masivamente a sus empresas estatales mineras. Permitieron la destrucción ecológica absoluta de sus regiones y eliminaron cualquier coste de seguridad laboral. ¿El objetivo? Vender las tierras raras a un precio tan ridículamente bajo que a ningún otro país del mundo le saliera rentable competir. La trampa funcionó a la perfección. Ante la imposibilidad de competir con los precios de Pekín y asfixiados por las estrictas leyes medioambientales de sus propios países, las minas de Occidente fueron quebrando una tras otra. La mina estadounidense de Mountain Pass en California, que llegó a ser el mayor proveedor mundial, se vio obligada a cerrar sus puertas. Europa desmanteló por completo cualquier infraestructura de refinamiento. En cuestión de 15 años, Occidente destruyó voluntariamente su propia soberanía tecnológica para ahorrar costes a corto plazo, transfiriendo todo el conocimiento y las patentes directamente a China. Pero el mundo descubrió las verdaderas intenciones del sistema oculto de Pekín en 2010, durante una disputa territorial entre China y Japón en el mar de la China Oriental. Tras la detención de un capitán pesquero chino, Pekín ejecutó su primer ataque económico moderno. Cortó de la noche a la mañana el suministro de tierras raras a las fábricas tecnológicas de Japón. El impacto fue devastador para la industria automotriz y electrónica nipona. Fue la primera demostración de que las tierras raras no eran un producto comercial, sino un interruptor geopolítico que el Partido Comunista Chino podía apagar a su antojo para doblegar a cualquier nación del mundo. Hoy, bajo el mandato de Xi Jinping, la jugada maestra se ha completado. China ya no solo extrae los minerales, controla el 90% de la cadena de refinamiento, purificación y fabricación de los imanes permanentes avanzados. Aunque mañana una nación europea encontrara el mayor yacimiento de neodimio de la historia bajo su suelo, seguiría dependiendo de las refinerías chinas para poder utilizarlo en un microchip o en un motor. Occidente cayó en la trampa perfecta de la dependencia absoluta, y la tregua que mantenía el sistema a flote ha llegado oficialmente a su fin. Para someter a todo el planeta sin disparar una sola bala, China no ha necesitado desplegar ejércitos. Le ha bastado con redactar leyes. La demostración definitiva de este poder oculto es una normativa comercial tan agresiva que roza la declaración de guerra económica. En los despachos de Bruselas y Washington se la conoce con temor como la regla del 0,1%. El laberinto legal diseñado por el gobierno de Xi Jinping establece que cualquier producto tecnológico fabricado en cualquier rincón del mundo que contenga apenas un 0,1% de tierras raras, procesadas por empresas chinas, entra automáticamente bajo la jurisdicción legal de Pekín. Esto significa que si una empresa de vehículos eléctricos en Alemania o un fabricante de satélites en Francia utiliza una cantidad microscópica de neodimio purificado en plantas chinas, ya no puede vender su producto libremente. El fabricante extranjero está obligado por ley a solicitar una licencia de exportación extraterritorial aprobada directamente por el Ministerio de Comercio de Pekín. China ha creado una aduana invisible que opera dentro de las fronteras de sus propios rivales geopolíticos. Si una corporación occidental se niega a pasar por este filtro legal, Pekín corta el suministro por completo, lo que equivale a la quiebra inmediata de la compañía.
Pero el verdadero pánico en la OTAN ha estallado por la cláusula militar de este decreto. Pekín ha prohibido categóricamente que sus tierras raras procesadas sean utilizadas para la fabricación de sistemas de defensa y armamento de naciones extranjeras hostiles. El Pentágono y los ministerios de defensa europeos se han topado de frente con una realidad aterradora. Cada caza de combate F-35 estadounidense necesita más de 400 kilogramos de tierras raras para sus sistemas de guía y radares. Cada submarino nuclear de la clase Virginia requiere varias toneladas. Occidente ha estado construyendo su escudo militar más avanzado, utilizando los materiales que controla su mayor adversario. La tregua que mantenía este sistema en un equilibrio precario ha terminado. Las restricciones parciales que China impuso inicialmente sobre elementos clave como el galio, el germanio y el antimonio fueron solo un ensayo general. El régimen de licencias de seguridad total entrará en vigor de forma estricta a partir de noviembre de este año. Los servicios de inteligencia occidentales saben que Pekín utilizará este laberinto legal como un arma de chantaje masivo. Si Europa o Estados Unidos imponen aranceles a los coches eléctricos chinos o sancionan su tecnología, Pekín simplemente denegará las licencias del 0,1%. El resultado sería la parálisis instantánea de las líneas de ensamblaje en Occidente. Atrapados en una red legal de la que es casi imposible escapar a corto plazo, los líderes de la Unión Europea han comprendido que apelar al libre mercado ya no sirve de nada. Ante el inminente bloqueo de noviembre, Bruselas ha tenido que abandonar la diplomacia tradicional y activar un plan de contingencia desesperado en la sombra. Un movimiento de emergencia bautizado en secreto como la Operación Rotterdam. Cuando las reglas del juego cambian por la fuerza, la única opción es prepararse para el impacto. El nuevo equipo de crisis activado en Bruselas trabaja contrarreloj en un plan desesperado para evitar la asfixia de sus industrias de vanguardia. La punta de lanza de esta contraofensiva silenciosa se concentra en el mayor puerto de Europa, bajo una estrategia de reserva estratégica bautizada en los pasillos de la diplomacia como la Operación Rotterdam. El objetivo prioritario de este gabinete de emergencia es la creación de un verdadero búnker mineral. Europa está comprando masivamente y en secreto toneladas de tierras raras procesadas, tungsteno, galio y germanio, antes de que las aduanas de Pekín bajen la persiana por completo en noviembre. Bruselas busca acumular una reserva de seguridad compartida para inyectar suministros de emergencia a las fábricas clave de semiconductores, automóviles y aeroespaciales en caso de un corte total del suministro, intentando ganar unos meses de oxígeno vital para la economía del viejo continente. Sin embargo, un búnker de almacenamiento es solo una solución temporal. Para romper las cadenas a largo plazo, la Unión Europea ha lanzado el plan ResourceEU, una ofensiva diplomática agresiva para tejer alianzas estratégicas con países fuera de la órbita de influencia china. Delegaciones europeas viajan a toda prisa a Australia, Canadá, Chile y Kazajistán. El plan consiste en financiar con dinero público la apertura exprés de nuevas minas e infraestructuras de refinado en naciones aliadas. Es un intento desesperado de descentralizar el mercado global y construir una red de suministro alternativa totalmente blindada frente a los caprichos del Partido Comunista Chino. Pero sobre esta estrategia de supervivencia pesa una realidad matemática aplastante. Un país no se convierte en una potencia minera de la noche a la mañana. Levantar una mina de tierras raras desde cero, superar las estrictas evaluaciones de impacto medioambiental en Occidente y, lo más difícil, construir las plantas de refinamiento químico con ácidos tóxicos sin desatar un escándalo político interno, requiere una inversión multimillonaria y un plazo mínimo de entre 10 y 15 años. Occidente busca desesperadamente una salida, pero el tiempo corre en su contra. La cruda realidad a la que se enfrenta el equipo de crisis de Bruselas es que en la geopolítica moderna el dinero puede comprar voluntades, pero no puede comprar tiempo. Aunque la operación Rotterdam llene sus almacenes y el plan ResourceEU firme contratos millonarios, la ventaja de 40 años que lleva China es, hoy por hoy, insalvable a corto plazo. Occidente se ha despertado de su letargo demasiado tarde. Noviembre está a la vuelta de la esquina y la soga legal del 0,1% ya está colocada alrededor del cuello de la industria europea. Las tierras raras
han demostrado que la verdadera soberanía del siglo XXI no se mide en el tamaño de los ejércitos, sino en el control de las refinerías y los elementos invisibles de la tabla periódica. Europa y Estados Unidos quisieron un futuro tecnológico limpio, pero subcontrataron el trabajo sucio al gigante asiático. Ahora Pekín ha decidido reclamar el control total de los hilos del sistema. Si el suministro se corta, las líneas de producción de Occidente se detendrán en seco, demostrando que la mayor vulnerabilidad de una superpotencia puede estar escondida en una cantidad microscópica de mineral. El tablero está dispuesto y las piezas ya se están moviendo en la sombra. La pregunta ya no es si el choque ocurrirá, sino cuánto tiempo podrá resistir Occidente el apagón. Si quieres seguir descubriendo los mecanismos secretos que manejan las crisis, las corporaciones y las guerras de nuestro mundo, no dejes que te oculten la verdad. Suscríbete, activa la campana y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Europa logrará independizarse a tiempo del control de Pekín? Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.